Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Yo voy a pedir que el hermano Jorge a mí me presente en oración. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, aleluya. Ya estamos por el capítulo 15, ¿verdad? De esta jornada que hemos tenido de Corintios. Amén. ¿Cuántos han aprendido bastante de esta carta? Hemos aprendido muchísimo, todos. Amén. Dice Pablo, escribiéndole a ellos, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Cuando hablamos de evangelio, yo creo que yo puedo preguntar, y las personas que han tenido ya bastante tiempo en la iglesia, se le pregunta qué es evangelio y te van a contestar su significado, que son las buenas nuevas de salvación. Cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, quiere decir las buenas nuevas de salvación. Solo lógico, la lógica me dice a mí que si hay buenas noticias, quiere decir que hay malas noticias. Porque si no hubieran malas noticias, solamente fueran noticias. Buenas noticias, malas noticias. Cuando hablamos del evangelio, lo podemos, ¿verdad? Quería traer una imagen, pero se me olvidó la laptop y he estado teniendo problemas de proyectar la imagen en la computadora. Pero todo el evangelio lo podemos dividir en 4 puntos. En 4 puntos. Número 1, creación. Número 1, creación. Número 2, caída. Número 1 es la creación. Número 2 es la caída. Número 3, redención. La número 3 es redención. Y la número 4, restauración. Creación, caída, redención y restauración. Pregúntale qué está a su lado. ¿Las apuntaste? ¿O te las memorizaste? En eso prácticamente se resume lo que es el evangelio. La voy a repetir una vez más. Creación, caída, redención, restauración. Obviamente podemos ver la narrativa de la creación en Génesis 1 y 2.
La narración de la caída la vemos en Génesis capítulo 3. La narración de lo que es la redención es de Génesis capítulo 4 hasta el libro de Judas en el Nuevo Testamento. ¿Escuchó bien? La narrativa de la redención la leemos desde Génesis capítulo 4 o después de la narrativa de la caída hasta el libro de Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y la redención la podemos ver en Apocalipsis. A través de toda la Biblia podemos ver estos 4 puntos que prácticamente resume lo que es el Evangelio. Y como dije al principio, para ver buenas noticias, tiene que haber malas noticias. Y esa mala noticia, yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 5. Dígale que está a su lado, mantén la Biblia abierta que la vamos a usar. Romanos capítulo 5, vamos a considerar el versículo 12 en adelante. Cuando lo tenga, usted dice amén. Si no lo tiene, diga ayuda. Amén. Dice, por tanto, del versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a decir algo y lo voy a decir pausado para que lo pueda agarrar. Yo quiero que usted entienda que Adán fue la única persona. Adán fue la única persona que experimentó un libre albedrío no corrompido. Quiero que entienda eso. Que Adán fue la única persona que experimentó un libre albedrío no corrompido. ¿Qué quiere decir con eso? Que Adán tenía la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Cuando Adán cae, dice aquí en Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo porque por un hombre, ¿verdad? Entró en el mundo por un hombre. Y como entró a sí mismo por un hombre, todos pecamos. A veces decimos, ese Adán, pero según la Biblia, yo también pequé ese día. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos nosotros un libre albedrío también, pero ese libre albedrío está corrompido. El libre albedrío de Adán no estaba corrompido. Cuando él cae, nosotros ahora tenemos un libre albedrío corrompido. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el hombre tiene la capacidad de hacer cosas buenas
puede amar a su pareja, puede amar a un hijo, puede amar a su madre, ¿verdad? El mismo Jesús dice que los padres siendo malos saben dar buenas dádivas. El hombre tiene la capacidad de hacer cosas buenas, yo lo he hablado anteriormente. Vemos ateos que hacen obras de caridad increíbles. Pero después de la caída, el hombre por sí mismo no tiene la capacidad. Escuche bien. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad de querer acercarse a Dios. Esa naturaleza caída por la cual ese libre albedrío ha sido corrompido. Y ese es el problema que estamos teniendo. Esas son las malas noticias. Las malas noticias es que estamos en un mundo caído. Dice también en Romanos que no hay ni un hombre bueno, ni siquiera uno. Como el ser humano no tiene la capacidad de escoger a Dios por sí mismo, entonces entendemos por qué era la necesidad de que Jesús viniera. Jesús vino y por eso es que nosotros entendemos, por más que han tratado de distorsionar esa verdad, de que Jesús es hijo biológico de José. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nació de una virgen. Y como era necesario que naciera de una virgen y que fuera obra del Espíritu Santo, porque entonces Jesús nace sin pecado. ¿Ves? Porque si Jesús hubiera sido hijo biológico de José, por ende tampoco hubiera tenido la capacidad de obedecer a Dios en totalidad. Y quizás usted dice, pastor, no estoy de acuerdo con eso. Quiero decirte que hay más de 1000 años de prueba de que el hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios. Puede tratar, puede luchar, pero por sí mismo no lo puede lograr. Inclusive, ese fue el propósito de la ley. Mostrar que el ser humano, ahí estaban las leyes. No hubo uno que pudiera cumplir la ley. Ni siquiera uno. ¿Por qué? Por el asunto de la naturaleza caída. Por el asunto que nuestro libre albedrío está corrompido. Por ende, para que nosotros podamos querer y tengamos el deseo de buscar a Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ya hemos establecido cuál es el problema, cuál es la mala noticia. La mala noticia, vuelvo y repito y leo en Romanos, es que por causa de la caída, ¿verdad? Cuando hablamos de la creación, hablamos de un Dios creador, de un Dios real, pero hubo una caída en la cual esta caída trajo unas consecuencias que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Yo quiero que usted entienda que esto no solamente implica una muerte física, esto implica una muerte espiritual. Dice, por cuanto todos pecados. Dice el versículo 13 del mismo Romanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Dice, pero no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por un hombre entró el pecado. Por la desobediencia de un hombre entró la muerte. Esa es la mala noticia. Muchos pensamos que las buenas nuevas es hablarte de que en el evangelio todo te va a ir bien y nada te va a ir mal. Por ahí, y mucha gente cae en esto. Yo no sé cómo hay gente que cae en estas falsas enseñanzas de que tú no te puedes enfermar. De que si tú te enfermas porque estás falto de fe, o es porque no oras lo suficiente, o es porque la presencia de Dios está... Si fuera por eso, si la enfermedad fuera señal de mi intimidad con Dios, yo estuviera en serios problemas. A veces le llega un catarro a alguien, eso es porque no oraste lo suficiente. Pero no, como estamos en un mundo caído, vamos a padecer todas estas cosas. Vamos a padecer enfermedades. Vamos a padecer desánimos. ¿Usted sabía eso? Vamos a padecer todas estas cosas. Pero la buena nueva es que así como un hombre entró el pecado, entró la muerte, hubo un hombre que dijo, heme aquí, envíame a mí. Eso es el evangelio, hermanos. Yo quiero que usted entienda que el evangelio tiene poder. El evangelio abarca todo, abarca la creación. Tenemos que hablar de qué es lo que ocasionó el pecado, la caída. Tenemos que hablar que hay un plan de redención. Pero que también hay un momento que va a ser de restauración. Donde nuestros cuerpos serán que glorificados. Tenemos el Espíritu Santo, pero todavía estamos en un cuerpo caído. Por eso es que todavía lucha con tentaciones. A veces se ha vendido la idea de que tú vienes a los caminos del Señor y eso significa que nunca más vas a ser tentado en tu vida. A veces se vende la idea de que cuando vienes a los caminos del Señor, más nunca ya vas a tener que luchar con esas pasiones. El día que usted no sienta nada, que no te... Se me adelantaron por ahí. El día que usted no sienta tentación, que el día que usted no sienta nada, ningún problema, ni dolor, ni nada, quiere decir que ya usted está más allá. Por eso es que el evangelio abarca todo esto. La creación, un Dios poderoso que creó todas las cosas. Tenemos que hablar de cuál es la condición que tiene el ser humano. Todo lo que sucede, todo lo que padece el ser humano es por causa del pecado que entró en el mundo. Por ende, yo quiero que usted entienda que el plan de redención no solamente se encuentra en los evangelios, se encuentra a través de toda la Biblia. ¿Usted cree que la historia de Jonás solamente se trata de Jonás? ¿O que de la historia de Jonás se trata del pez? Y hay muchos discutiendo, no, que era una ballena, que era un tiburón.
Y están peleando para descubrir qué tipo de peces. Pero el libro de Jonás te habla del plan de redención. Vemos los profetas profetizándole al pueblo de Israel. No solamente de que iban a ser libertados de un cautiverio, sino que también iban a ser restaurados. En Hebreos, a veces los libros que queremos ignorar, levíticos. Por ejemplo, vamos a Éxodo, a la Pascua. Vamos a la Pascua. Entendemos en la historia que encontramos en Éxodo que Dios le dice a Moisés que le dé instrucciones al pueblo que mataran un cordero y pusieran la sangre, ¿verdad? Porque cuando pasara el ángel de la muerte, iba a pasar por alto, lo que le dice en inglés de Passover. Iba a pasar por alto. ¿Usted cree que es una historia que solamente pertenece allí para el pueblo judío? Dice Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Estoy parafraseando. Que los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras de lo que iba a suceder prácticamente en la cruz. Todos los sacrificios eran sombras de lo que había de suceder. La Pascua. ¿Usted cree que fue casualidad que la cena del Señor sucedió en la Pascua? En la Pascua se mataba un cordero, se comía pan sin levadura, todo ese transcurso de 7 días, todo lo que se celebra en la Pascua, vemos a Jesús también practicándolo en el momento antes de ser crucificado. O sea que toda la Biblia habla de la redención. El tabernáculo habla de la redención. Las ofrendas que traían, de alguna manera, eran sombras a lo que había de suceder en la cruz del Calvario. Estamos en el momento que estamos esperando ser glorificados. Que nuestros cuerpos sean transformados. Que cuando Cristo venga, vamos a ser transformados. Ya no vamos a tener dolor, ya no vamos a tener malestar. Así como por un hombre entró la muerte, por un hombre vino la salvación. Volvamos a 1 Corintios 15. Es importante que entendamos lo que significa el Evangelio. Cada vez que yo cojo este micrófono para predicar otra cosa que no sea el Evangelio, estoy haciendo una pared para la verdad de Dios. Si usted me ve que me transformo y parezco un rabacucu, y comienzo a reciar, como dicen ellos, y Jorge atrás me hace coro, como decimos, estoy haciendo una pared para el Evangelio. Porque Dios no nos ha llamado a farandulear, a estar hablando de tantas cosas que no tienen que ver de la verdad del Evangelio.
cada vez que tengamos la oportunidad de hablar la palabra de Dios, no la bloqueemos con nuestras propias opiniones, con nuestra manera de pensar. Porque de la manera que esto trabaja es que yo predico el evangelio y el evangelio hace el efecto en la persona. Porque el hombre por sí mismo no puede ser salvo. Por eso es necesario, porque tenemos que un libre albedrío que está corrompido. Por eso a las personas a los familiares que nosotros tenemos que no le sirven al Señor, a las amistades que nosotros tenemos no le sirve al Señor, usted no le hable de que si esto es pecado, esto no es pecado. Háblele del evangelio de Cristo. A veces lo primero que le decimos a una persona es: mira, tú tienes que buscarle a Dios porque te vas a quemar en las pailas, como dicen por ahí. Y esa es la manera de predicarle mucho. Eso no, aunque parezca que, aunque tiene razón, no es el evangelio. Porque lo que uno tiene que hacer es predicar, en dejarle entender a la persona cuál es tu condición. La condición tuya es que está reinando el pecado sobre ti. Y por eso es que a veces mucha gente duda: pero es que esta persona nunca le hizo nada mal a nadie. Para que usted entienda lo que es la naturaleza pecaminosa. Usted puede ser, y esto yo usando una hipérbole, una exageración. Usted puede ser la persona más que nunca ha mentido en su vida. Usted es la persona más benevolente, que regala dinero así, sin pensarlo dos veces. Usted puede ser una persona que dé comida a toda la vecindad. Usted puede ser la persona que por lo menos 2 veces al año usted viaja a África. Y allá usted hace actos de benevolencia. Usted puede ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor esposo. Usted puede tener el premio Nobel de la Paz. Pero si usted no tiene a Cristo, es igual de pecador que una persona que no ha salido de la calle. Para que usted entienda que no es por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que necesitamos que el evangelio sea predicado, porque es el Espíritu Santo que convence a la persona. Usted pudo haber hecho olvídese, la clonación de la Madre Teresa de Calcuta. Que es la persona que siempre utilizan para decir no hay persona más buena en el mundo que nuestras emociones. En nuestras emociones dicen: no, pastor, pero es que esa mujer era muy buena, no puede ser que se haya perdido. Yo no estoy aquí metiendo ningún juicio. Yo no sé en sus últimos días, ¿verdad?, cómo fue su fe. Pero lo que quiero decir, vemos una historia en la Biblia muy similar, y es el joven rico. Por eso es que Jesús comienza. A veces la gente se rompe la cabeza: pero ¿por qué Jesús dijo que si no hay uno bueno, solamente Dios? Es que Jesús, rápidamente, ese es lo que está enseñando. Es que aquí en la tierra no hay ningún hombre bueno, solamente Dios. Y aquí él venía: no, que yo sigo la ley, yo la conozco desde muchachito. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: pues vende todo lo que tiene, da solo a los pobres, porque entendía que su corazón realmente no estaba a la par con lo que profesaba.
Y eso es lo que quiere enseñar esa historia. Esa historia son ejemplos que nos enseñan que aquí en la tierra, por nuestras propias fuerzas, no podemos. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces entramos en lo que se llama una santificación progresiva. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Porque por mis propias fuerzas yo no puedo seguir haciendo la voluntad de Dios. Necesito el Espíritu Santo en mi vida. Necesitamos nacer de nuevo. Y esto es una cosa que tenemos que entender. Hebreos capítulo 6, cuando usted tenga la oportunidad, usted lo lee. Hebreos capítulo 6 habla de los que han sido iluminados. Y esto es una cosa que usted entienda la diferencia. Una cosa es que usted haya sido iluminado y otra cosa es que usted ya haya sido justificado. Cuando Hebreos 6, capítulo 6, habla de aquellos que fueron iluminados del Evangelio, que gozaron de las cosas del Evangelio, está refiriendo a esas personas que pues como que entendían el sistema eclesiástico. Se sabían los coritos, se sabía los himnos, entendían cómo trabaja un programa de la iglesia, por lo menos te conocían lo básico de David y Goliat. Y son personas que ya han gozado de lo que es el Evangelio. Por años hay gente que se ha mantenido solamente iluminados. En otras palabras, pues a mí me gusta este asunto de la iglesia. Y sigo viniendo, pero hay un punto que tenemos que nosotros confrontarnos. O yo he sido solamente iluminado, es que me gusta este asunto de la iglesia, o realmente he nacido de nuevo. O realmente soy una nueva criatura. Tenemos que preguntarnos si todavía tu alma quiere volver al mundo. Porque una cosa es que uno sea tentado, pero otra cosa es que tu alma desea. Hermanos, a través de la Biblia, y usted estúdiela, no estamos supuestos a andar con miedo de que, ay, ¿me voy a apartar o no me voy a apartar? Yo quiero que usted entienda que cuando usted nace de nuevo, usted tiene la seguridad de que para allá afuera yo no quiero ir. Cuando una persona realmente nace de nuevo, tiene esa certeza de que yo no quiero saber del mundo. Yo no quiero volver para atrás. Sí tengo mis tentaciones, sí tengo mis batallas, pero para allá yo no voy porque yo entiendo lo que Jesús hizo por mí. Y eso es cuando una persona nace de nuevo. Si todavía tú luchas con el pensamiento, ay, yo no sé si voy a persistir, creo que me voy para el mundo, quiere decir que necesitas nacer de nuevo. Porque dice en Corintios que cuando somos regenerados, el capítulo 3, si la mente no me falla, nosotros, hermanos, la regeneración significa que tenemos la mente de Cristo. No es cualquier cosa lo que sucede en nuestro ser. El proceso de lo que es la regeneración, la justificación, la santificación. Y estamos esperando ese momento para la glorificación. No es cualquier cosa. Por eso las personas que entran y salen, pues son personas que gustan de las cosas de la iglesia, pero realmente todavía no han experimentado un nuevo nacimiento. No hemos tenido esa conversación como Nicodemo con Jesús. Pero Jesús, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso? Que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer
Usted sabe que cuando uno nace de nuevo, y ahí es que voy a culminar, porque entonces la próxima vez que me toque predicar, que vayamos a predicar, vamos a predicar lo que realmente significa la resurrección. Pastor, pero es que no es domingo de resurrección, es que la resurrección se predica todos los días. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El Evangelio tiene poder. Por eso es que las Escrituras, todas las Escrituras, se miran a la luz de Cristo. Las Escrituras se miran a la luz de Cristo. Y los voy a dejar con esto. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Estaba frío y se puso caliente otra vez, ¿verdad? Aleluya. Yo quiero, vamos a buscar aquí. Es más, discúlpeme que lo haga buscar, pero como eso no es pecado, lo estoy haciendo un bien. Vamos a Salmo 16. Vamos a Salmo 16. Yo diría discúlpeme, pero como usted lo estoy haciendo buscar la Biblia, eso estamos bien. Aleluya. Mire lo que dice el Salmo 16. Vamos a considerar solamente los versículos 8 al 11. El Salmo 16. Y dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo diría, vamos a predicar de este texto. Y yo comienzo a predicar de este texto y comienzo a hablarte de tus pruebas, de que no te preocupes, que Dios está a tu diestra, que Él no te va a dejar, que Él está contigo, que hay gozo en tu vida. Originalmente es lo que hacemos muchas veces. Cogemos este texto y lo aplicamos a mí. La costumbre que tenemos muchos es de coger este texto y ponerme como la persona principal de la historia. Comenzamos a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Hermanos, Dios está a tu diestra, tú no vas a ser conmovido, para adelante, no hay que, aunque se levante el gigante que sea, usted lo va a derribar. Pero mira la diferencia de lo que es de yo traer
traer mi propia interpretación a esos pasajes bíblicos, a verlo con los ojos de Cristo. Verlo a la luz de Cristo. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a ver cómo era que Pedro interpretaba esos versos bíblicos. Para que nosotros tengamos un entendimiento de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que yo dije que desde Génesis 4 hasta Judas es un plan de redención. Mire, leyendo del versículo 25, esto es Pedro, el que muchos dicen que no era muy estudioso, que no sabía mucho. Mire cómo Pedro interpreta estos textos. Dice, porque David dice, él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y mira lo que dice el 29. Ahora está Pedro haciendo una interpretación de esos textos. Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras está diciendo, estos textos no hablan de David, porque David ya murió. En otras palabras, este texto no estaba hablando de David. Dice el 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ve la diferencia? Cogí un texto, lo quise interpretar a mi manera, pero cuando ahora vemos toda la Biblia a la luz de Cristo, Pedro está diciendo que David, siendo inspirado, siendo profeta, él escribió, en otras palabras, profetizando la resurrección de Cristo, y que Jesús no iba a ser dejado en el Hades, sino que él saldría de allí con las llaves en la mano, declarándonos libres y salvos por medio de su sangre. Por eso, hermanos, la Biblia se interpreta a la luz de Cristo y no a la luz mía. Eso es el Evangelio.